invitarnos. Y quisiera platicar con ustedes un poquito acerca de dónde sale esto de strain rate y estas terminologías que todavía no les encontramos una adecuada traducción al castellano para poder decir, perdón, qué es lo que estamos midiendo. Entonces, primero que nada, habría que decir que estas técnicas están basadas principalmente en lo que es el Doppler tisular, es decir, el Doppler aplicado a la medición de la velocidad con la que se contrae el tejido cardíaco. Entonces, estas en general se han introducido para ver con qué velocidad se deforma el músculo. La magnitud de la deformación es lo que se conoce como, esa deformación del músculo, lo que se conoce como strain. La velocidad de esa deformación, es decir, qué tan rápido se deforma el músculo cardíaco, es lo que se conoce como strain rate. ¿Verdad? Entonces, esto se aplica a las diferentes regiones del ventrículo izquierdo con la finalidad de evaluar la función sistólica y la función diastólica de estas regiones. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la definición, strain, podemos decir que es el cambio de forma de un objeto con respecto a su forma original. Es una deformación de la materia causada por estrés. Entonces, vale la pena decir que no es lo mismo movimiento que deformación. El movimiento implica desplazamiento, en cambio la deformación implica un cambio de forma, en este caso en las fibras del miocito o en las fibras musculares del miocardio. En el caso de un objeto unidimensional, por ejemplo una línea, lo único que puede hacer para deformarse es alargarse o acortarse. Y entonces tenemos que la magnitud de esa deformación, de ese acortamiento, de ese alargamiento será el strain. No existe una unidad para medirlo. Lo que hay que hacer es ver cuánto medía originalmente el objeto, la línea o el objeto tridimensional y ver cuál es el porcentaje de ese acortamiento o de ese alargamiento. Y puede considerarse una deformación positiva en el caso de compresión o una deformación negativa en el caso de expansión. Así pues, tenemos que, esta es la forma en la que vamos a poder medir lo que es el strain o deformación, ¿verdad? Digamos que tenemos una longitud inicial y una longitud final, qué tanto se alarga esta línea. Y un gradiente, una diferencia que hay entre la longitud inicial y la longitud final. Pues si dividimos ese gradiente entre la longitud original, podemos saber cuál es el porcentaje de deformación que tiene ese objeto. Si lo cambiamos esto por número, digamos que aquí medía 7 centímetros y se alargó hasta 9, ese gradiente de deformación es esos 2 centímetros que creció el objeto, por lo tanto, 28% es la deformación que tuvo ese objeto, en ese sentido longitudinal. Entonces, la primera forma en la que medimos la deformación en el miocardio es una forma unidimensional, precisamente. Cuando hacemos un ecocardiograma modo M, que es una línea en que estamos haciendo un corte del ventrículo, y vemos, por ejemplo, qué tanto se engruesa la pared del septum o la pared posterior, esto pues es deformación. Y aquí estamos midiendo en una sola línea, unidimensionalmente, qué tanto se está deformando ese miocardio. Obviamente que donde hay engrosamiento, pues significa que hay contracción muscular. Pero bueno, la cuestión del strain se empieza a complicar un poquito más porque fíjense cómo un objeto de 2 dimensiones ya no es como la línea que solamente se alarga o se acorta, sino que tiene largo y alto, ejes X y ejes Y, y por lo tanto hay que medir qué tanto se deforma la X con respecto a ella misma, qué tanto se deforma la Y contra ella misma, es decir, estas son las que se llaman deformación natural, y además existen otras que se llaman fuerzas o deformación de cizallamiento, que son estas, qué tanto se deforma la X con respecto a la Y, qué tanto se deforma la Y con respecto a la X. Eso es todavía, estamos en un objeto bidimensional. Podemos ver, por ejemplo, en el ecocardiograma de 2 dimensiones, cuando hay contracción miocárdica, que generalmente, si el corazón tiene una buena función, el anillo mitral se desplaza hacia arriba durante la contracción. Vean ustedes aquí la diferencia entre la diástole y la sístole. Esto nos puede dar idea, entonces, de lo que se llama el strain global del ventrículo. Pero bueno, no es tan sencillo porque los objetos generalmente tienen 3 dimensiones. Tienen ancho, alto y profundidad. Y entonces la deformación en realidad tiene muchos más factores. El strain natural tiene por lo menos 3 mediciones y el strain de cizallamiento por lo menos 6 de cómo se deforman cada uno de los parámetros con respecto al otro. Entonces es un poquito difícil que lleguemos realmente a poder medir qué tanto es la deformación de la fibra miocárdica de una manera real. ¿Por qué? Porque el miocardio es un objeto tridimensional
que tiene deformación en sentido longitudinal, en sentido transverso y también en sentido circunferencial. Entonces, una cosa es la cantidad de qué tanto se está deformando la fibra muscular. Otra cosa es qué tan rápido se está deformando la fibra muscular, ¿verdad? Puede haber diferencia entre la deformación, por ejemplo, del septum o de la pared posterior, y esto depende muchas veces de cómo está la circulación en cada una de las partes del miocardio. A esa velocidad de deformación es lo que se le conoce como strain rate. Otras cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, esta es la definición, es la velocidad con la que se produce el cambio de forma. No tiene unidades, es más bien el porcentaje por segundo, qué tanto porcentaje se forma por unidad de tiempo, el miocardio. Otras definiciones a tomar en cuenta, por ejemplo, el mentado tissue tracking, el desplazamiento o movimiento del tejido, ¿verdad? Se define como la distancia vectorial que recorre un objeto, es decir, el desplazamiento es la proyección de un vector con respecto a un eje determinado. Bueno, aquí hay una cuestión muy básica de física. Tenemos dos ejes, el X y el Y. Estos dos vectores, el A y el B, miden lo mismo. Sin embargo, el B es más paralelo a X. Por lo tanto, el B tiene un mayor desplazamiento. Es importante tomar en cuenta esto por una cosa que voy a mencionar ahorita de cómo se mide esto a nivel del corazón. ¿Cuáles son las unidades? Pues generalmente es unidades de longitud, por ejemplo, centímetros, y de la primera derivada del tiempo, el Doppler tisular, de cada punto se obtiene desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le mido Doppler tisular aquí en la punta, en la parte media del ventrículo o en la parte basal, cada uno de estos va a tener una velocidad diferente con respecto al ápex. Generalmente las mediciones las hacemos en el 4 cámaras, por lo tanto ponemos el transductor en la punta del corazón. Entonces, lo que está hasta abajo, la base, siempre tiene una velocidad mucho mayor que lo que está hasta arriba. ¿Esto a qué se debe? Durante la contracción del corazón, generalmente si ustedes observan, tiende a elevarse lo que es el anillo de la mitral y acercarse hacia la punta. Si nosotros le hacemos un modo M aquí a la pared del septum, van a poder ustedes ver esto que se ve aquí. Vean cómo la parte de abajo tiene un desplazamiento mucho mayor que las partes apicales. Entonces, hay un gradiente entre la velocidad con que se deforma de este lado y la velocidad con que se deforma acá abajo. Y esto es lo que con el Doppler tisular, que es el que mide la velocidad del tejido, podríamos ver. Fíjense ustedes en este ejemplo, hay Doppler tisular en la punta, Doppler tisular en la parte media, Doppler tisular en la base. Vean ustedes cómo en la punta las velocidades son muy chiquitas. En la porción media del septum son velocidades un poquito mayores y en la porción de abajo son velocidades mucho mayores. ¿Por qué? Porque esto se desplaza con una velocidad más alta que la parte superior. Eso es en cuanto al Doppler tisular. Ahora, en cuanto al strain rate, que nos da estas bonitas imágenes, pero ¿para qué puede servir esto? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es eso de strain rate? Generalmente empleamos una ventana de 4 cámaras. El equipo realiza Doppler tisular simultáneamente en 2 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos tomando dos muestras de miocardio de manera simultánea. Se obtiene la velocidad instantánea de ambos puntos. Si la velocidad de ambos puntos es igual, no hay cambio de distancia. ¿Esto qué quiere decir? Si los dos puntos se mueven igual, pues no hay deformación. La distancia entre ellos se mantiene siempre uniforme. En cambio, si el punto distal tiene una velocidad mayor que el proximal, ambos puntos se acercan. Si uno va más rápido, los puntos se acercan y entonces hubo acortamiento o compresión y en el equipo se inscribe una onda que sería la sístole. Por el contrario, si el punto distal tiene una velocidad menor que el proximal, ambos puntos se alejan. Es decir, si uno va más lento, pues los puntos se separan y entonces lo que veríamos sería la elongación o descompresión que produce en el equipo ondas de este tipo, que serían muy similares a la onda E y a la onda A del Doppler. Vean ustedes entonces cómo el strain rate o la velocidad de deformación es muy similar tanto en la punta como en la porción media como en la porción basal del ventrículo. Y esto es muy importante porque generalmente deben de tener más o menos la misma deformación, por un lado, y por otro lado deben de ser simultáneas, es decir, prácticamente la sístole, la compresión debe ser simultánea y la diástole debe ser simultánea. Cuando estas ondas empiezan a desfasarse unas de otras, es cuando empezamos a hablar de que hay asincronía entre las